La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Estamos en Voces de Color y Música. Hoy nos acompaña Pablo Santamaría Alzate, docente, investigador, antropólogo, quien hace parte del grupo de profesores e investigadores de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Y con Pablo Santamaría Alzate vamos a hablar sobre cátedra nómada, pero específicamente uno de los temas de los últimos encuentros de esta cátedra nómada, en la que hay involucradas varias universidades, y es un tema bien interesante que tiene que ver con la comida, los saberes y los sentidos. Una cátedra nómada, en este caso la número 7, que tenía por título Saber y Sabor, la comida como elemento, hecho y fenómeno cultural. Les recuerdo que estamos en Voces de Color y Música, que es un programa de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Nos acompaña Alexis Ramírez en la grabación. En la realización está con ustedes Carlos Vélez. Muchas gracias, Pablo Santamaría, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Vamos a hablar de cátedra nómada y de este tema tan especial y tan cercano, y los oyentes van a ir descubriendo por qué cuando hablamos de la comida y también sobre todo de las sensaciones, los sentimientos que nos despierta muchas veces la comida. Pero quiero, Pablo, que primero le recordemos a los oyentes, porque ya hemos hablado en el programa radial sobre cátedra nómada, esta propuesta que se hace desde distintas universidades. Inclusive, Pablo, al comienzo eran 2, 3, 4 universidades, y veo que hoy ya hay muchas más universidades involucradas. Muy bien, un saludo para todos los amables radioescuchas, y muchas gracias de nuevo, Carlos, por la invitación. En efecto, Cátedra Nómada fue una iniciativa de principalmente la Universidad de Antioquia, el ITM, que vinculó a otras universidades de la ciudad, principalmente aquellas que cuentan con facultades de arte, diseño, música, en fin, disciplinas creativas, para desarrollar una cátedra común, vinculante, que se movilizara incluso en la práctica entre estas universidades que en principio estaban inscritas, ¿cierto? Al principio fueron 4, como usted decía: la Antioquia, el ITM, Bellas Artes, la Universidad Pontificia, se articuló la Universidad Nacional, después se articuló la Universidad de Medellín, perdón. Posteriormente se articuló la institución universitaria Salazar y Herrera, la colegiatura, etcétera. Y digamos que entre los ires y venires, algunas universidades por asuntos presupuestales de tiempo continuaban, otras se retiraban, pues se fueron desarrollando las versiones hasta llegar a la 7ª versión de este primer semestre del 2018. Entenderá que como cátedra, en tanto que se ofrece
de manera electiva en los pensos, en los currículos de las distintas facultades de arte y diseño de las universidades que estamos allí vinculadas, pues se desarrolla semestre a semestre esta cátedra, de modo tal que cada semestre cambia de versión. Y actualmente, en esta séptima versión, continuamos trabajando en ella 7 universidades: la Universidad de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Fundación Universitaria Bellas Artes, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, la Colegiatura Colombiana, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Medellín. Continuamos entonces persistiendo en este espacio que consideramos experimental en el sentido pedagógico, metodológico también, ¿cierto? Cada universidad propone, frente al tema que ponemos sobre la mesa, unos ponentes, unas experiencias, unos talleres. En ese sentido es un formato muy, muy versátil. La experiencia de lo nomádico nunca la pudimos concretar, en tanto que itineramos por las diferentes universidades, pero itineran distintos temas, distintos conversadores, distintos ponentes en el Centro Cultural de la Universidad de Antioquia, en Carlos R. Restrepo, desarrollando las sesiones los miércoles de 6 a 8 de la Y noche. se están realizando entonces cada 8 días. Así los es, se miércoles. desarrollan cada 8 días como una clase normal, es una cátedra, repito, dentro del pensum. Sí, Hay unos momentos de taller que se desarrollan en el Centro Cultural, hay otros momentos de laboratorio, de experimentación que cada universidad en su autonomía desarrolla para ir, digamos, retomando las conversaciones y las discusiones que en la sesión presencial de la cátedra se generan. Y finalmente también hay unos laboratorios, en este caso tenemos unas invitaciones por parte de la colegiatura a visitarlos para ellos desarrollar allá un taller. Misma situación se ha hecho pues bajo otras circunstancias con la Universidad de Medellín, con el Instituto Tecnológico Metropolitano y evidentemente con Bellas Artes. Y Pablo Santamaría, a su regreso de Brasil, de sus estudios de doctorado, entonces se integró nuevamente a la cátedra. Tuve por fortuna pues hacer parte en principio en el momento como de construcción de la cátedra, los momentos iniciales, digamos fundacionales. Pues cuando estuve por fuera de la universidad en términos presenciales estuve muy articulado también como en qué estaba sucediendo con la cátedra, los temas que se venían discutiendo, y ahora que me reintegro a mis labores como docente, pues a una cátedra que le tengo mucho cariño, pues me vinculo nuevamente, sobre todo porque este semestre es un tema muy sabroso, como usted muy bien lo mencionaba, saber y sabor, la comida como elemento, hecho y fenómeno cultural. La decisión de ¿qué tema entonces se va a tratar en cada cátedra? Esa decisión es conjunta entre las personas que hacen parte, y en este caso, ¿por qué se selecciona este tema? Muy bien. Efectivamente, se desarrolla, todos los profesores que hacemos parte de la cátedra nómada, hacemos parte o configuramos mejor un comité académico. Ese comité académico se encarga de pensar temas, propuestas, corolario, un inventario, digamos, de posibilidades temáticas, de tópicos que tengan que ver con arte, creatividad, diseño, patrimonio, cultura, instituciones arte, instituciones culturales, etcétera, etcétera. Entonces hemos desarrollado cátedras que tienen que ver sobre investigación en artes o en disciplinas creativas, cátedras que tienen que ver sobre arte y tecnologías, etcétera, etcétera. Un poco también articulándonos como con las agendas de ciudad y con las agendas temáticas que puedan tener las universidades particularmente. El año pasado, pues este comité académico decidió asumir un fenómeno cultural, digamos, ampliado, un poco estimulados también por las discusiones que venía proponiendo la colegiatura colombiana, para hablar entonces concretamente de comida, del comer, pero en tanto fenómeno estético, en tanto fenómeno sensible, en tanto fenómeno cultural, en tanto fenómeno patrimonial, de modo tal que fuese un tema tópico amplio, expandido, convergente, donde las propuestas de cada una de estas facultades que estamos allí articuladas entraran. Entonces, en ese sentido, hablar de comida es hablar de memoria, es hablar de patrimonio, es hablar de cultura popular, es hablar de estética y de sentidos, porque evidentemente los sentidos se detonan, es sinestésica, ¿cierto? Incluso referíamos en una de las cátedras, por ejemplo, que la comida genera ese criterio del gusto fundante, lo bueno, lo bonito, lo que gusta, lo sabroso,
Y en ese sentido también genera unas memorias visuales, unas memorias olfativas que nosotros asumimos, repito, en medio de la discusión como una hipótesis incluso teórica, es que la comida funda criterios estéticos. Entonces, para referirnos un poco también a esa vinculación con prácticas artísticas contemporáneas, por ejemplo, que vinculan la comida dentro de su experiencia estética. Citemos, por ejemplo, el caso muy referenciado por Nicolás Burrió en su texto de Estética Relacional de Rick Tiravanilla, que su intervención consistía en servir sopa, dar sopa, simplemente como un acto de comensalía, como un acto de comer, como un acto de encuentro. Entonces, en ese sentido, esa experiencia estética deviene en relación con el otro a través del vehículo de la comida. En fin, la comida como encuentro, la comida como memoria, la comida como patrimonio, digamos, ese fue el tópico que definimos para esta cátedra, y cada universidad pues ha venido haciendo sus propuestas temáticas. Uno lo han venido tratando desde la imagen. Por ejemplo, recuerdo la propuesta de la institución universitaria Salazar y Herrera, con el profesor Alejandro Arriaga, fotógrafo. Estaba tratando el tema de la fotografía de comida, para escenarios comerciales, por ejemplo, el styling en la fotografía de comida, decorar el plato, la relación que tiene con el espacio comercial, generar atmósferas, generar efectos sinestésicos solamente con la imagen. El uso del color. El uso del color, de las texturas, de los elementos que están allí dispuestos. Entonces no solamente se trata de poner bonito un plato, sino de generar una atmósfera que invite al comensal a sentarse en la mesa de ese restaurante o de ese espacio comercial. Entonces, en ese sentido, empezamos a entender que no solamente es hablar de patrimonio, de memoria, sino también las derivas contemporáneas que ha tenido la comida, tanto en el arte contemporáneo como en otros formatos, en otros saberes específicos que componen también estas disciplinas que están encontrándose en Cátedra Nómada. Insisto, artes visuales, diseño, incluso música, comunicación, etcétera. Hace ya varios años, Pablo Santamaría, grabamos un programa radial, Voces de Color y Música, en compañía del profesor Mario Acevedo, profesor de música, y un estudiante que venía haciendo un trabajo de indagación sobre el estudiante estudiaba música, pero además estudiaba culinaria. Entonces él quería como encontrar esa relación entre las artes y la música, y uno de los personajes de los que más hablaba, recuerdo yo, era de Leonardo da Vinci, de esa relación tan importante que tenía él, no solo como artista, sino como inventor. Y recuerdo pues alguna anotación con respecto a que él había como dado los principios para el uso de los cubiertos, por ejemplo, en la mesa, y tratar de organizar un poco el caos que significaba el sentarse a comer, pero también todo lo que mencionaba Pablo Santamaría, toda la estética que hay alrededor de la mesa a la hora de que los comensales se sienten en ella. Esa parte, podría decirnos Pablo entonces que esa relación entre la comida y el arte, por llamarlo de alguna manera, no es algo nuevo. Así es, correcta la afirmación, Carlos. Entendiendo también, y hay que hacer la claridad, que cuando nos referimos a experiencia estética, no solamente nos referimos a experiencia visual del ornamental, lo bonito, lo decorado, lo bien dispuesto. Cuando nos referimos también a experiencia estética, nos referimos fundamentalmente a experiencia sensible, donde todos los sentidos están allí operando, además de la vista. Referíamos, por ejemplo, en la última sesión de la Cátedra Nómada con el profesor Ramiro Delgado, a quien extiendo pues un afectuoso saludo, que ese primer encuentro con las comidas de la madre, por ejemplo, definían ese criterio estético porque era el color de la comida, la forma de disponerla en el plato, el olor de la misma y obviamente el sabor de la misma. Empezaban a configurar esos criterios de gusto que lo definen a uno como persona en su proceso pues de madurez y de adultez. Las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan están muy definidas por esa primera experiencia. Repito que no solamente es de la comida en tanto memoria, en tanto gusto, en tanto lengua, en tanto boca
y olfato, sino también en tanto imagen y cómo se presentan esas piezas de comida en el plato. Entonces, en ese sentido, tiene usted toda la razón. No solamente se ha analizado el caso Da Vinci al respecto a los cubiertos y a las disposiciones en la mesa. Un antropólogo célebre, el francés Claude Lévi-Strauss, también en un texto El origen de las maneras de mesa, plantea claramente esa relación con la comida, los rituales que devienen precisamente de experimentar con la comida, de entenderla, de vivirla, no solamente como un acto físico de comer, de alimentarse, sino también de rodearlo de misterio, de rodearlo de experiencia casi metafísica, en fin. Entonces, en ese sentido, consideramos que, como lo titula precisamente la cátedra nómada de esta versión, la comida es un elemento, es un hecho y es un fenómeno cultural complejo. Entonces, en ese sentido, nosotros la lectura que proponemos es desde las disciplinas de nuestro saber situado, cómo entendemos la comida incluso que nos corresponde vivir. La comida cotidiana. Para esas intervenciones, por ejemplo, en el caso de la versión que propone la Fundación Universitaria de Bellas Artes y el Laboratorio de Comidas y Culturas del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, nos tomamos pues tomamos la iniciativa de invitar, por ejemplo, a Marina Berrío Duque de Guarne, que hace unas arepas de maíz pelado, de mote y de chocolo muy buenas, que vende afuera del edificio de La Ceiba hace más o menos unos 25, 35 años. Entonces, es un poco también recuperar ese patrimonio, esos sabores concretos. A Margarita Ríos Restrepo, del Poblado, cerca de la iglesia de San José, la invitamos. Empanadas vicariales, al lado del ballet folclórico de Antioquia, ¿cierto? Refiriéndose un poco a estas empanaditas de iglesia, las que llaman papales, sí, porque son pura papa. A Guillermo Duque Naranjo, de Buenos Aires, con su buñuelo santuariano, también lo invitamos. Y el equipo de trabajo también se tomó el trabajo, disculpen la redundancia, de hacer bolis, esa golosina fría que consideramos, como la cocina también es laboratorio, esa primera alquimia que pasa de estado líquido a estado sólido, con sabor. Entonces, en ese sentido, empezamos a entender que la comida no solamente es patrimonio, sino que también es un saber específico. La dificultad para hacer estas empanadas que queden en su punto. El aceite tiene que estar a una temperatura adecuada. Para hacer los buñuelos, en este caso del santuario, existe un saber situado allí. Las arepas de doña Marina también. Entonces, en ese sentido, nos atrevimos a retomar desde la experiencia cultural concreta, desde esos saberes, entenderlo racionalmente, investigativamente, pero también sensorialmente. Ahora, la intervención que en este momento, pues, a la que me refiero, que hizo Bellas Artes con los compañeros antropólogos del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, además de ser académica, con un discurso también, digamos, experiencial, era ineludible tratar de la experiencia cultural concreta con la comida, era comiendo, pero con disposiciones organizadas, estéticas, presentadas, etcétera, etcétera. Entonces también hicimos como un ejercicio performativo, porque a comida, cuando se dispone en la mesa, también hay una performancia, ¿cierto? Hay una disposición de los platos en el centro de la mesa para que la gente tome, si es del caso. Si se le sirve completamente, pues se le dispondrá el plato sobre una carpeta, donde se pone el vaso, donde se ponen los cubiertos. Son temas incluso que el arte contemporáneo también explora en beneficio propio para entender esa relación compleja que tenemos con la comida, con la memoria, con la manera en que nos educamos incluso, ¿cierto? La manera en que nos educamos frente a la mesa, que ya sabemos, Carlos, que eso es un tema de larga discusión porque también habla precisamente de los modelos de educación. El padre se sienta en la punta de la mesa, la madre se sienta en el otro lado de la mesa, los hijos se sientan a los lados. Ahí hay una disposición entre ritualística, simbólica, política y educativa. Sí, hay dos temas que toca Pablo Santamaría que son bien interesantes. Por un lado, la tradición oral, cómo se transmite de una persona a otra,
las formas, las maneras de hacer, ¿cierto? Porque normalmente cómo se hacen esas arepas, esas empanadas y esos buñuelos no se encuentran en unos textos y no faltará también quien diga que no es leyendo, sino practicando como se logra que queden tan bien esos productos. Pero el otro tema tiene que ver con el concepto de familia y cómo quizás el espacio de encuentro de la familia es la mesa, esa es la hora de la comida. Pero hablemos de los dos Pablo Santamaría. Quisiera que con respecto a la tradición oral, al transmitir ese conocimiento de una persona a otra, con estas personas que tuvieron ustedes como invitadas a la Cátedra Nómada, si ellos hablaron precisamente de eso, de cómo ha sido, de cómo aprendieron ellos a hacer esos productos y que si alguien más, por ejemplo, está aprendiendo a hacerlos, si uno podría decir que aquí en Antioquia se están conservando esas maneras de hacer este tipo de productos tan nuestros como el buñuelo, la empanada y la arepa. Bien, con la claridad que pues desafortunadamente nosotros no los llevamos a ellos presencialmente a la cátedra, sino por vía de sus productos. Sí, llevamos empanadas, llevamos arepas, llevamos buñuelos, llevamos bolis, pero no disfrutamos de ellas, pero no fueron estos artesanos y estas artesanas de las cocinas, ¿cierto? Implicó, para conseguir estas empanadas, estos buñuelos, estas arepas, conversar con ellos, no solamente en tanto negocio, sino por lo menos en caso particular, conversar un poco de manera más profunda con doña Marina Berrío de Guarne, aquella pues que hace las arepas, entender un poco cómo era ese proceso de bajar de Guarne, cómo las vendía, a quién se las vendía, por qué tantos años allí solamente fuera del edificio de La Ceiba, o sea, en qué consistía un poco más de esa experiencia suya concreta con la comida, que en este caso pues es comercial, vendiendo arepas, pero evidentemente vende unas arepas muy especiales que hacen parte de lo que denominamos un saber situado. Ese saber situado, hace parte del inventario, de las prácticas, de la tradición, del patrimonio, digámoslo así, culinario de la ciudad de Medellín, muchas veces muy desconocido, otras veces bien conocido solamente por algunos sectores sociales, etcétera, etcétera, pero que a nuestro juicio explica que existe un sentido del gusto bien definido. Cuando uno define cuáles son los buenos buñuelos, cuáles son las buenas empanadas, cuáles son las buenas arepas, implica que usted tiene primero experiencia con probar otro tipo de empanadas, con otro tipo de arepas, otro tipo de buñuelos. Y segundo, que tiene unos criterios de gusto bien decantados a partir de los elementos organolépticos que tienen estos alimentos. Entonces, en ese sentido, al invitar a estos artesanos también dábamos cuenta un poco de la memoria gustativa de la ciudad, digámoslo así, porque entendíamos que los buenos buñuelos de don Guillermo Duque de Buenos Aires tenían indefectiblemente que estar invitados a la sesión de Cátedra Nómada. Misma situación con las empanadas vicariales de Margarita Ríos y las arepas de doña María. Es decir, conocimiento situado que a los jóvenes que tal vez no los conozcan, no se han introducido, no les interesa, pero que les gusta la arepa, pero que les gusta la empanada, que les gusta el buñuelo, pues entiendan que hay muchas maneras de hacerla y que existen personas, digamos, dentro del patrimonio culinario local que las hacen de muy buena calidad. Entonces en Antioquia también consistía el proceso en reivindicar estos saberes locales, estas técnicas, estas tecnologías también para hacer estos productos. Y con respecto a la familia, Pablo, que mencionaba yo, la importancia del núcleo, del encuentro, de la reunión, del espacio, claro que no podemos decir que hoy se conserva de la misma manera quizás como en el pasado el momento del sentarse juntos a comer. Se ha hablado, digamos, también desde este punto de vista de la importancia de la familia o de la comida para la familia o de ese espacio de encuentro para la comida y para la familia. Digamos que en el sentido
digamos, técnico de la palabra familia, tal vez como evoque en la imaginación de nuestros oyentes o en tu imaginación, Carlos. Quizás no lo referíamos de manera directa a la comensalía en familia, mesa en familia, etcétera, etcétera, sino a las relaciones de familiaridad, mejor, que se tejen alrededor de la comida, ¿cierto? En tanto la comida como punto de encuentro, en tanto la comida como un escenario donde usted se hace de manera relajada, destensionada, a conversar. No en vano los almuerzos de trabajo tienden a ser muy productivos, a pesar de que no me gusta almorzar trabajando, pero es un recurso porque apela a la cotidianidad, al encuentro casi corporal con el otro. La manera en que el otro lleva su cuchara, sus cubiertos a la boca, etcétera. Hay una serie de gestualidades que en el escenario de la comida, en el momento de la comensalía, generan familiaridad. Entonces, en ese sentido, más que referirnos a la familia como un acto simbólico tradicional de los domingos en la casa de la abuela, de los domingos en la casa de la madre, los frijoles o la bandeja paisa el domingo, o el sancocho de domingo en barriada, etcétera, etcétera, hablamos más bien de que esta experiencia, ¿cierto?, sensible con la comida, generalmente estrecha lazos de familiaridad. Por eso es que nos referíamos también concretamente en la versión que desarrollamos con los compañeros de antropología de la Universidad de Antioquia, de la comida como fenómeno nomádico, de la comida itinerante, de la comida en tránsito, de que la memoria de ese migrante es específicamente su estómago. Entonces, ¿por qué? Porque a fin de cuentas lo que lo define a uno es su memoria, y si dentro de esa memoria está la comida, efectivamente eso es lo que uno lleva cuando migra. Entonces mientras conversábamos, habían varias personas que dijeron: yo estuve en Argentina, no me pude adaptar, pero entonces yo los invité a ellos a hacer un sancocho, o les hice patacones y quedaron felices. Claro, porque es ese momento en el que usted, como desterrado, como una persona así en diáspora, digámoslo así, está en cocción constante en otros espacios a través de la comida. Entonces nos servía para explicar muy bien esa noción de desterrado, de exiliado, incluso por la violencia aquí en el país. Nos pareció interesante también traer la reflexión sobre la comida nomádica, la comida en tránsito, en tanto que, así sea en la distancia, Carlos, siempre genera familiaridad. Pablo, finalmente existe la posibilidad para los oyentes de encontrar información sobre lo que se ha desarrollado en las distintas cátedras. ¿Hay un repositorio, digamos, en algún lugar? Muy bien, y le agradezco la pregunta, Carlos. Efectivamente, hemos tenido la precaución, por lo menos en esta séptima versión, de presentar en Facebook Live, en el Facebook de Cátedra Nómada, todas las intervenciones presenciales que se han venido desarrollando. Por lo tanto, nuestros radioescuchas pueden hacerle un seguimiento a esas presentaciones que se han hecho. Del mismo modo, los miércoles a las 6 de la tarde, pues además de la invitación presencial, la agenda se encuentra precisamente en el Facebook de Cátedra Nómada, pero si usted no puede asistir, también hacemos la transmisión, insisto, por Facebook Live, quien lo pueda ver pues desde su computador. Cada institución también manejará su acervo de las versiones de Cátedra Nómada. Por supuesto, Bellas Artes también lo viene haciendo de una manera muy organizada, y en ese sentido también el ITM, que ha venido liderando este proceso, también pues tiene un acervo, digamos, interesante para recuperar las versiones anteriores de la Cátedra Nómada, ¿cierto? En el sentido, Margarita Pineda, ella fue pues un referente bien interesante en este desarrollo de prueba, a quien quiero también agradecer y extender mis felicitaciones. Muchas gracias, Pablo Santamaría Alzate, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Les recordamos a los oyentes, pueden seguir en vivo y en directo entonces la realización de la Cátedra Nómada los miércoles a las 6 de la tarde, y lo pueden hacer por medio de Facebook, buscando Cátedra Nómada allí. Lo van a encontrar y lo van a poder seguir, además de poder conocer la programación. Agradecemos también a Alexis Ramírez, quien estuvo con nosotros en Voces de Color y Música. Les recuerdo que este programa también lo pueden escuchar en YouTube. Allí pueden encontrarlo como programa radial Voces de Color y Música.
Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.